¿Todos? Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Así, puestos de pie, vamos a entonar el himno número 104. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar aquí y juntos alabar el nombre de nuestro Señor. Es el himno 104, De tal manera me amó. Y yo les invito a cantar este himno, hermanos, como una oración, reflexionando y pensando que por ese amor que Dios nos tiene, Él entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Cantemos, hermanos. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. El inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó. Y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eternal salvación, de tal manera me amó. De tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ahora es el tiempo de escuchar la predicación a cargo de nuestro hermano pastor. Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar, tanto los que están aquí presentes como los que están unidos a la transmisión que se está haciendo de este servicio. Gracias a Dios por cada uno de los que estamos entonces en este tiempo de adoración. Estamos recordando el día de hoy, estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, siempre estamos en ese pensamiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hoy recordamos que el Señor fue crucificado,
Sin embargo, a diferencia de muchas personas que sienten tristeza por la crucifixión de Cristo en la cruz, también es un momento de esperanza. Cuando nosotros recordamos del sacrificio de Cristo, también es un momento de esperanza, porque Cristo convirtió su muerte en la forma de darnos nueva vida. Convirtió su sufrimiento en nuestro descanso y convirtió su angustia en nuestra paz. Así que la muerte de Cristo no es solamente sufrimiento y dolor, sino también esperanza y una vida nueva para nosotros. Vida más allá de la muerte. Hoy, en este mensaje, en este culto especial de este viernes 2 de abril, hoy predico este mensaje que se titula 7 palabras y 3 que mueren en la cruz. 7 palabras y 3 que mueren en la cruz. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, y son los versículos 32 hasta el versículo 46. Lucas capítulo 23, versículos 32 hasta el 46. Repito, 7 palabras y 3 que mueren en la cruz. Uno muere en pecado. Lo que dice la Biblia es que el Señor Jesucristo fue crucificado, pero un hombre estaba a su derecha y un hombre estaba a su izquierda. Eran 3 hombres llevados para ser crucificados, dice el versículo 32. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Es decir, con culpa o sin culpa, los que iban a morir en ese día eran 3. 3 cruces, 3 que son crucificados, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, a Cristo le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así que esta imagen, las 3 cruces, los 3 que están siendo crucificados, esa imagen nos recuerda que Cristo murió, pero que también todos moriremos físicamente. Porque está Cristo, que es quien está en el centro, pero los que están a los lados, el que está a la derecha, el que está a la izquierda, los que están a los lados, entonces mueren también ahí. Ahora ellos mueren y significa que nosotros también vamos a morir algún día. Vamos a morir en algún momento, cuando Dios decida que sea así. Pero los que mueren, el que muere a la derecha, el que muere a la izquierda, tienen 2 destinos completamente distintos. Y eso es lo que vale la pena reflexionar. Todos vamos a morir, pero ¿dónde vamos a estar después de esta vida? Uno de esos 2 hombres muere en pecado. Muere en pecado. Aunque Jesús está pidiendo al Padre por ellos o por todos nosotros, esa persona que está siendo crucificado también ahí al lado de Cristo, muere en pecado. Dice el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí está la primera palabra de Cristo en la cruz.
Es una oración, es una súplica, es una petición a Dios, pidiendo por las personas que están ahí, pero realmente pidiendo por todos nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración de intercesión. El Señor Jesucristo, aún estando en la cruz, está a favor nuestro, orando a nuestro favor. Ahí en ese momento de crucifixión, Cristo está ahí, y cuando se está pagando el precio de nuestros pecados, también llama la atención que hay muchas personas que se encuentran ahí y muchos que no aceptan ese sacrificio para ellos. Vea lo que es esto. Es Cristo en la cruz rogando por todos, pidiendo por todos, pero muchos de los que están ahí, de los que se encuentran viendo todo lo que está pasando, y también podemos decir muchos de los que están hoy en día, o estamos hoy en día en este mundo, muchos no creen. Muchos rechazan lo que Jesús está haciendo. Y eso es posible, entonces, es posible entender que aunque están viendo lo que Jesús hace por ellos, pero no, para ellos no es suficiente. Para ellos no es suficiente y rechazan a Cristo. ¿Quiénes? Ahí el mismo pasaje habla acerca de esto. Dice el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces el pueblo y los gobernantes que se encontraban en ese momento, pero también hoy, podríamos decir, muchas personas del pueblo, muchas personas de los gobernantes están rechazando el mensaje de Cristo. Están rechazando el sacrificio de Cristo por ellos. ¿Quiénes más? Los soldados. Vea que lo dicen los versículos 36 y 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Igual que el pueblo y los gobernantes, también los soldados ponen en duda a Cristo, ponen en duda la obra de Cristo, igual rechazan, no creen, no ponen su confianza en Jesús, no le están diciendo sálvanos, sino que le están diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Las autoridades que lo mandaron crucificar también no creen en él. Versículo 38 dice: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Pero lo pusieron ese letrero para burlarse de Jesús, para burlarse de Cristo, para decir: miren, así muere el rey de los judíos. Así muere, no tiene poder, no tiene fuerza. Están haciendo burla de Cristo. Así que las autoridades que lo mandaron crucificar tampoco creen y tampoco están aceptando el sacrificio de Cristo por ellos. Pero alguien más, en el pasaje hay alguien más que también rechaza a Cristo, que es uno de los malhechores. Dice el versículo 39: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que uno de los malhechores está haciendo tres cosas. Lo está insultando, porque dice ahí que lo injuriaba, entonces lo está insultando, pero también está poniendo en duda
que Jesús es el Cristo, el enviado por Dios. Así que lo está insultando y está poniendo en duda que Cristo es el Señor, que Cristo es quien ha venido, quien ha sido enviado. El Cristo es el enviado de Dios, el Rey que ha venido a salvarnos. Entonces está poniendo en duda porque dice en ese versículo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y también lo desafía. En esa frase lo está desafiando para que le está diciendo, este malhechor está diciendo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso es lo tercero que está haciendo, lo está desafiando. Claro, ese malhechor, para él salvarse significaría ser quitado de la cruz, ¿verdad? Él está pensando en términos físicos o aún en términos políticos, que Cristo pudiera ir contra el imperio romano de ese momento, devastar el imperio romano y salvarse. Pero esto que está pasando allí nos recuerda las personas que no creen en Jesús, las personas que no creen en Jesús, y muchas personas mueren sin creer en Cristo. Y lo que hacen muchas personas que no creen en Jesús es lo que hizo este hombre. Esta persona murió sin creer. Por eso decimos, uno muere en pecado. Uno muere en pecado. Este hombre muere en su propio pecado. Porque lo que está haciendo es que con palabras o con hechos, con palabras o con acciones, lo que está haciendo es insultar a Dios. Le da la espalda a Dios. Con palabras y con acciones, mucha gente hoy en día también hace eso. Aún podríamos decir, aún aquellos que en algún momento han asistido, se han congregado en alguna iglesia, con palabras o con acciones terminan dándole la espalda a Dios. Pero también ponen en duda que Jesús realmente puede ayudarles. Ponen en duda que Cristo realmente es Dios y que ha venido a salvarlos. ¿Por qué? ¿Por qué ponen en duda? Porque no creen en Él. No creen en Cristo. Le dan la espalda, no honran al Señor Jesús y ponen en duda que Cristo realmente puede ayudarles. Y además desafían a Dios para salvarlos, pero mucha gente quiere que Jesús haga por ellos lo que ellos dicen que Jesús haga. O sea, quieren tener a Cristo como un sirviente, como un criado, como alguien que cumple sus caprichos. Entonces la pregunta es, usted que está viendo esta transmisión o usted que está aquí en este lugar, ¿usted es como esas personas que no creen en Jesús? Recuerde, uno murió en pecado, murió sin creer, tuvo la oportunidad de creer, pero murió y ya no hubo más oportunidad para él. Hoy, si hay alguien que no cree, hoy puede cambiar su forma de pensar y creer. Pero también vemos en este pasaje que uno murió sin pecado. El primero del que hablamos murió en pecado, pero el segundo del que vamos a hablar murió sin pecado. Gran noticia que alguien pueda morir sin pecado.
Es gran noticia porque todos somos pecadores, todos. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad para que cuando muramos, muramos sin ese pecado que nos asedia, sin ese pecado que nos estorba. Y esta persona es quien sí creyó en Cristo. ¿Qué es lo que sucede con este que murió sin pecado? En primer lugar, habla del temor de Dios. Mire lo que dice el versículo 40. Dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, habla del temor de Dios. Reconoce que Dios es digno de ser temido, pero no de tener terror de Dios, no porque Dios busque castigarnos, sino porque es grande. Dios es grande y la vida del universo, escuche esto, la vida del universo depende de Dios. Es tan grande Dios que todos los planetas y todos los sistemas del universo, todo depende de Dios. Tan grande es. Entonces, claro que hay que tener temor delante de Dios. Por eso este hombre habla de temor de Dios. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, le dice este hombre al otro que está siendo crucificado también. Pero también este hombre está hablando de su propio pecado. Dice el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, él está reconociendo, yo estoy siendo crucificado y realmente he hecho cosas que merecen la muerte. Y eso es la realidad de todos nosotros, que delante de Dios todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Qué podemos decirle a Dios y decirle, merezco estar en el cielo? Pues no, porque nuestra vida, con todo el esfuerzo que hayamos hecho, no alcanza para merecer el cielo, no alcanza para merecer que estemos en el cielo. Entonces este hombre reconoce que es pecador y que por lo tanto merece el castigo. Pero lo tercero que dice este hombre es que busca la misericordia de Dios. Dice el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está buscando la misericordia de Dios, pidiendo la misericordia de Dios, anhelando la misericordia de Dios. Es su última oportunidad, es la última ocasión en que podrá pedirle a Dios. Está muy cerca de morir y aprovecha ese momento para pedirle, Señor, ten misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ahí entonces la segunda palabra de Cristo en la cruz, la respuesta es perdón y vida nueva. Versículo 43 dice lo siguiente, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué extraordinaria bendición. El Señor Jesús está abriendo la entrada al paraíso para esta persona. ¿Por qué decimos que murió sin pecado? Porque no podría entrar al cielo, no podría entrar para estar con Dios si es alguien que no ha sido perdonado de sus pecados.
Entonces se entiende que el Señor Jesucristo a este hombre que suplica, que pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a este hombre que sí tiene fe, a este hombre lo perdona de sus pecados y le permite la entrada al cielo. En ese momento, entonces, se abre la entrada al cielo y entra sin pecado. ¿Por qué? Porque fue perdonado. ¿Y quién lo perdonó? El que está muriendo por él, el que está pagando por él. Una persona que tiene fe es alguien que tiene temor de Dios, es decir, tiene profundo respeto por Dios. Alguien que tiene fe tiene profundo respeto por Dios. Eso es el temor de Dios. Que es alguien que no anda haciendo y deshaciendo, sino que alguien que se conduce en una vida de rectitud porque tiene temor de Dios. Alguien que tiene fe es alguien que reconoce su propio pecado. No se autojustifica diciendo es que yo tuve una infancia muy difícil, o es que yo soy pobre, entonces tengo que hacer algunos negocios deshonestos para ganarme, ¿no? O no se autojustifica diciendo, no, pues es que una no es ninguna, ¿no? No se autojustifica. El que tiene fe reconoce su pecado, reconoce su falta delante de Dios y dice, Señor, pues sí, yo merezco el castigo, yo estoy mal. Pero también una persona que tiene fe es alguien que pide perdón por sus pecados a Dios, a Cristo, porque sabe que Cristo es el único que murió por sus pecados, nadie más. Señor, perdóname, perdona mis faltas, perdona mis pecados, porque solo tú me puedes dar el perdón y la vida eterna. Así que vamos viendo uno que murió en pecado, uno que murió sin pecado, pero llegamos entonces al tercero, uno que murió por el pecado. Uno que murió por el pecado. Pasaron horas estando ahí en la cruz. Dice los versículos 44 al 46, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre. Pero ahí me detengo un momentito. Entonces, pasaron horas por ahí estando en la cruz. Y ahí también, en el transcurso de esas horas, está registrado otras palabras que el Señor Jesús dijo estando en la cruz. Entonces, la tercera palabra que tenemos registrada en la Escritura se encuentra en Juan capítulo 19, los versículos 26 y 27. Es una palabra de familia en la fe. Dice estos versículos de Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta es entonces considerada la tercera palabra que el Señor Jesús dice estando en la cruz. Y por lo tanto se entiende que el Señor Jesús está interesado en que tengamos una relación de familia en la fe, una relación cercana, una relación de donde veamos unos por los otros. Entonces le dice
le dice a María, mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan, al discípulo, al apóstol Juan, he ahí tu madre. Una relación de familia en la fe, cercanos, viendo unos por otros. Por eso nos llamamos hermanos también, porque estamos nosotros viendo unos por otros. Y en muchos sentidos también se cumple que muchos de nosotros encontramos a personas, adultos mayores, que son como nuestros padres, papá, mamá, y que podemos disfrutar de esa relación. O podemos ver a otros que son más jóvenes o más chicos y verlos como hijos. Y es una relación fraterna, de familia en la fe. Entonces ahí está la tercera palabra, pero la cuarta palabra de Cristo en la cruz se encuentra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Es una palabra de sufrimiento, es Mateo 27, 46, que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vea cómo es una palabra de sufrimiento, porque si hay algo de lo que podemos hablar en Dios es que Dios es cercano, Dios está favoreciendo la comunión, la relación. Y Dios, que es uno, también es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios tiene comunión consigo mismo, el Hijo con el Padre. Pero en este momento de tanto sufrimiento, que Jesús está cargando el pecado de todos nosotros, en ese momento el Padre se retira. Y dice entonces Jesús, citando el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué mayor sufrimiento? ¿Qué mayor sufrimiento? Ya no solo es el sufrimiento físico, sino la comunión, entre el Padre y el Hijo, la comunión. En ese momento se siente desamparado el Señor Jesús. Entonces, esta es la cuarta palabra. Pero la quinta palabra que dice Jesús en la cruz, en esas horas que se encuentra allí en la cruz, es Juan 19, 28. Juan 19, 28 es una palabra de la necesidad física. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Habla de la necesidad física. El Señor Jesús una noche antes estuvo con sus discípulos en lo que entendemos la última cena o cuando instituye la Santa Cena. Y por cierto vamos a tener la Cena del Señor este domingo, el domingo 4, en los cultos que tendremos 9 y 11 del día. Pero el Señor Jesús estuvo con sus discípulos una noche antes y después fue a orar al huerto de Getsemaní, el pasaje que leímos al iniciar este servicio. Y cuando está orando, dice que está muy angustiado, está muy triste, tan triste hasta la muerte. Y después de eso, llegan y lo detienen y pasa todas esas horas, son muchas horas, en que está siendo juzgado y lo llevan con Pilato y lo llevan con Herodes y luego lo regresan con Pilato, antes estuvo en el Sanedrín. Todo eso es un desgaste físico muy grande, pero después es azotado,
con ese látigo, le ponen una corona de espinas, lo hacen cargar la cruz, es crucificado. Entonces hay un desgaste físico muy grande. Y estando allí en la cruz, dice, tengo sed. Habla de esta necesidad física tan básica que tenemos los seres humanos. Más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Pero dice que también así estaba cumpliendo la Escritura. Tengo sed. Y sí, pero le pasan vinagre, que le dan a beber vinagre en ese momento. Esa es la quinta palabra. La sexta palabra también ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el versículo 30. Es una palabra de que todo está completo, todo se ha concluido. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Esta es la sexta palabra. Consumado es no quiere decir solamente que ese momento estaba terminando, sino realmente lo que quiere decir es que todo lo que era necesario hacer para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos la salvación, para que nosotros tuviéramos la vida eterna, todo lo que era necesario hacer se hizo, todo se cumplió. No faltó una sola cosa, no faltó una sola palabra. Y como dice el mismo Señor Jesús, que tenía que cumplirse hasta una tilde, todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba determinado, todo lo que estaba anunciado, todo se cumplió. Y nosotros entonces, lo que entendemos de eso es que no tenemos que hacer algo más para salvarnos. Ya esto que anuncian algunos de que es necesario hacer buenas obras para llegar al cielo, eso es falso. Porque dice el Señor Jesús, consumado es. Todo se cumplió. Todo lo que se tenía que hacer fue hecho. Cristo cumplió con todo por nosotros. Así que consumado es. Y la última palabra, la séptima palabra que tenemos registrada en la Escritura, estando Cristo ahí en la cruz, es la palabra de Cristo que dice en este versículo 46 de Lucas 23, 46, regresando al pasaje de Lucas que estábamos leyendo. Dice Lucas 23, 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Uno que muere por el pecado es quien nos enseña el camino al Padre, quien abre el camino al Padre. El que muere por el pecado es quien abre el camino al cielo. Y estando allí en la cruz, el Señor Jesús muere invocando al Padre, como enseñándonos a nosotros que antes de morir, nosotros antes de morir tenemos que invocar al Padre. Y esto significa hoy mismo, porque nadie sabe cuándo va a morir. Nadie. Y por lo tanto, como no sabemos cuándo vamos a morir, pues iniciemos a invocar a Dios hoy mismo, en este momento. El Señor Jesús,
Cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, está citando el Salmo 31, verso 5, que dice eso precisamente. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros, ¿a quién le vamos a encomendar nuestra vida, nuestra alma, nuestra salvación? ¿A quién le vamos a confiar nuestra esperanza para la vida eterna? A Dios. ¿A quién más? Entonces, uno muere por el pecado, es Cristo, y Él nos enseña que solamente podemos acudir a Dios para esperanza y vida eterna, solamente recibiendo, solamente creyendo en Cristo, recibiendo a Cristo, es como podemos tener esta esperanza eterna. Con fe el Señor Jesús, con fe se encomienda al Padre, encomienda su espíritu al Padre. Así también nosotros, con fe, encomendemos toda nuestra vida a Dios. Jesús muere porque vino a morir por nosotros. Jesús muere porque nos ha amado de tal manera que vino precisamente para dar su vida por nosotros. Jesús muere porque era necesario que alguien pagara por nuestros pecados. Y Jesús muere porque así nos ha dado vida nueva. Solo Jesús ha muerto por nuestros pecados. Nadie más ha dado su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y entonces la pregunta es, ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Concluyo con lo siguiente. Ahora sabemos que uno murió en pecado. Hay muchas personas en nuestros días que están muriendo por la pandemia, por la violencia del crimen organizado o por muchas diferentes causas. Muchas personas mueren. La pregunta es, ¿están muriendo en su pecado? Y si usted que está escuchando esto, si todavía no ha creído en Cristo, no muera usted en su pecado. También sabemos que uno murió sin pecado, porque se arrepintió. El que muere en pecado no se arrepintió, pero el que muere sin pecado es porque sí se arrepintió. Si usted verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados, usted sabe de lo que yo estoy hablando. Es cuando vamos viviendo nuestra vida en una manera lejos de Dios y haciendo cosas que no honran a Dios, insultando a Dios porque le damos la espalda a Dios. Pero arrepentirse es dejar todo eso, cambiar nuestra vida y seguir a Cristo. Eso es arrepentirse. Totalmente cambiar nuestra vida para seguir a Dios, poner nuestra confianza en Cristo. Entonces sí, podemos decir que quien ha creído en Cristo muere sin pecado, porque Cristo perdona sus pecados. Y ahora sabemos también que uno murió por el pecado, se entregó por nosotros. Eso es lo que recordamos hoy. Eso es precisamente lo que recordamos este día. Murió por el pecado. Así que nosotros
pensando en los que fueron crucificados, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Cristo, nosotros solo podríamos estar como uno de esos dos, o morir en pecado o morir sin pecado. Entonces, si usted todavía no ha creído en Cristo, crea en Jesús para que sus pecados sean perdonados. Pero si usted ya creyó en Cristo, entonces viva sin pecado. Vivamos sin pecado. Vivamos una vida agradable delante de Dios. Vivamos de una vida cambiada, transformada por el poder de Cristo. Porque nadie más, nadie podría evitar tomar una decisión. O creemos o no creemos. ¿Qué hará usted? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, confiando en ti, Señor, nos acercamos para honrar tu nombre, Señor, para alabarte y para pedirte, Dios, en esta hora, Señor, de aquellos que todavía no han creído en ti, Señor, que todavía no se han arrepentido de sus pecados, te pedimos, como el mismo Señor Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y pedimos en esta hora, Señor, si alguien está abriendo su corazón a ti, Padre, que tú des la fe en cada corazón, en aquellos que han decidido creer, que tú des esa fe para salvación, para vida eterna, para que venga nueva vida, Señor, para cada uno de ellos, Dios. También oramos en el nombre de Cristo. Pedimos en este momento por aquellos que ya han creído en ti, aquellos que han creído en tu Hijo Jesucristo. Señor, que verdaderamente vivamos sin pecado, que no demos nuestros ojos, no demos nuestras manos, no demos nuestras acciones para hacer cosas indebidas, cosas que están mal, Señor. Que tú, Señor, nos guíes por un camino de rectitud, por un camino de verdad y un camino, Señor, en el cual podamos hacer lo que es agradable delante de ti, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Y en esta hora te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque de tal manera nos has amado, que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Dios. A ti, Señor, nuestra gratitud, y a ti la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y decimos junto con nuestro Señor Jesús: Padre, en tus manos encomendamos toda nuestra vida, nuestra alma y la salvación de nuestras vidas está en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora también, hermanos, es el momento de adorar a nuestro Señor por medio de las ofrendas y los diezmos. Le voy a pedir por favor a nuestro hermano Carlos Escobar, que nos acompaña, y también a nuestra hermana Norma Cárdenas, que nos ayuda a la recolección de las ofrendas y los diezmos.
Vamos a orar por nuestro hermano Carlos, por favor. Te agradecemos, Padre, en esta tarde porque nos permites poder reflexionar ese gran acto de amor que tú hiciste con el ser humano, Señor, que es morir en la cruz por nuestros pecados. Te agradecemos, Señor, porque gracias a ti nosotros podemos tener acceso al Padre, y en esta tarde, Señor, queremos reconocerte ese amor que tú tienes para cada uno de nosotros. También te agradecemos, Padre, porque esas bendiciones se ven reflejadas a través de lo material y lo económico. Te pedimos, Padre, que cada persona y hermano que en este momento proponga en su corazón dar de lo que tú nos has dado, tú les puedas seguir bendiciendo. Y si hay algún hermano que está pasando por alguna necesidad, tú puedas, Señor, proveer y ser su sustentador. Te pedimos que las ofrendas que se recojan hoy puedan ser empleadas de acuerdo a los planes que tú tienes para tu pueblo. Gracias por estas ofrendas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a entonar el himno 466, la primera y la segunda estrofa. Después seremos dirigidos por nuestro pastor con la oración final y la bendición pastoral, y terminamos con la tercera estrofa del himno 466. Vamos a cantar, hermanos, con gozo y alegría en nuestros corazones, victoria en Cristo. Entonces cantaremos las dos primeras estrofas, nuestro pastor orará y concluimos con la tercera estrofa. Cantemos. Perdón, hermanos. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a mi alma.
Recordemos este domingo de resurrección, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos cultos especiales 9 de la mañana y 11:15 del día para que podamos estar, y también tomaremos la cena del Señor en estos servicios. La palabra de Dios dice, Números 6, 24 al 26, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oramos. Padre nuestro, Señor y Dios, encomendamos a ti nuestra vida, Señor. Ponemos en ti nuestra esperanza. Ponemos en ti, Señor, nuestra fe, porque tú eres nuestra paz. Bendice, Dios, a cada uno de los que hemos podido estar aquí, a todos los que han podido ver el servicio desde sus casas o en donde se encuentran. Bendíceles, Dios. Y Señor Santo, que tú renueves nuestra fe, nuestro ánimo, y que podamos vivir, Señor, vidas agradables delante de ti, vidas sin pecado, y Señor, haciendo lo que es recto delante de tus ojos. Bendícenos, Dios, y gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Concluimos con la tercera estrofa. Cantemos. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria, que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Dios nos bendiga, hermanos. Dios sea con cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos los que han seguido la transmisión. Y bueno, pues que tengamos gozo, que tengamos ánimo, que tengamos paz. Vamos a la indicación para salir, nuestros hermanos de aquí de la derecha, de mi derecha, si pueden salir por esta puerta de Madero 380, y mis hermanos de aquí de la izquierda por la puerta principal. Un abrazo a todos. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Y los de aquí del centro, pues